hace un día estupendo para enganchar y desenganchar. Acompañadme en el vídeo. Arrancamos. ¡Joder! ¡Qué solazo! La maniobra de enganche o de desenganche apenas dura 3-4 minutos. No dura mucho más. A no ser que tengas un problema con las patas y demás. El vídeo dura bastante más. Lo habéis visto que dura unos 40 y tantos minutos. Hay muchísimo detalle. No lo perdáis. Porque incluso, fíjate lo que me voy a atrever a decir, que si aplicáis algunos detalles, algunos truquillos a la hora de hacer la maniobra para una prueba de contratación, quizás hasta tengáis ganado ese puesto de trabajo. Me arriesgo a deciros eso, cuidado. Así que imagínate, mucho detalle en el vídeo, no lo perdáis. Os quiero dar unos puntos antes de empezar todo. El punto 1, que creo que es el más importante, es que nunca tengáis prisa para hacer una maniobra. Es decir, nunca tengáis prisa para enganchar, desenganchar, poner a muelle, aparcar. No tengáis prisa. Y si tenéis que pedir ayuda, o bajaros del camión a mirar, os bajáis del camión y pedís ayuda. Con que le pidáis ayuda a un solo camionero que haya por allí, se os van a presentar 17. Eso por un lado. Y por otro, muy importante, también obviamente, es que os hagáis vuestro propio protocolo. Yo el que os he enseñado es el mío. Engancho y desengancho de esta forma. Creo que es la más segura porque evito que el camión salga a correr y pasen desgracias. Pero es todo relativo. O sea, si hablas con 10 choferes, quizás hasta los 10 choferes te digan 10 formas diferentes de enganchar o desenganchar, perdón. Que siempre hay que hacer, como se dice en España, por si veis el vídeo desde otros países, el sota, caballo y rey. O sea, 1, 2, 3, 4, seguís siempre los mismos pasos y después del 1 viene el 2. No os saltéis esto porque vienen accidentes, se caen los remolques, se parten las mangueras o directamente sale a correr el camión o la plataforma hacia atrás y matáis a alguien o os matáis vosotros solos. Y es así de duro. O sea, hay muertes por no hacer las cosas bien. Sobre todo los que saltan del camión, entre la plataforma y el camión, para intentar parar el camión, o aquellos que están en la culera, en el culo, atrás del todo y quieren correr hacia adelante para frenar el camión. Al final acaban pisados por su propio vehículo, entonces parece una tontería el enganchar y el desenganchar, pero es una maniobra seria. Así que sin más, comenzamos y vemos las maniobras. Vamos a empezar con el protocolo de desenganche, puesto que yo lo tengo enganchado. Mira, tengo reflejo ahí. Entonces, nada, vamos al lío, os lo voy a mostrar tal cual lo hago yo y a ver cómo sale. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, freno de mano, aquí, freno de mano, punto muerto, freno de mano. Esto es súper importante, ¿de acuerdo? Muy importante, freno de mano. El camión está en marcha, no hace falta pararlo, así que venga, vamos al lío a ver cómo sale. Aquí tengo los guantes y me los voy a poner ahí. La roja, vamos a quitar la roja. Aquí hay un ruido tremendo. ¿Qué hemos hecho con esto? Bloquear el remolque. El resto las podéis quitar como os dé la gana. Aquí están cada una en su sitio. Estamos desenganchando. Nos venimos aquí y a mí me toca jugar con estas patas, así que vamos allá. Como veis, entra muy suave todo. Joder.
vamos para atrás. Joder, qué dura estaba esa pata. Y nos venimos aquí a la cajetín este. Bajamos suspensión. Bajada. Bloqueamos. Como vais a hacer intercambio de remolque, yo no, acordaros de coger la placa de matrícula. Venga, me vengo por aquí. Y aquí tengo a mi otra amiga. En este caso tengo que quitar también la manivela porque estorba. Ok, vamos. Estoy en las patas. Las veis aquí. Ahora vamos a bajarlas. Las bajamos en un principio hasta que peguen. Vamos a abrir quinta rueda. Perfecto. Comprobamos que hemos desenganchado todo. Nos venimos al camión. Subimos la suspensión a tope. Mirad cómo se arquea el remolque. Lo vemos luego. Ahí está a tope. La suspensión del camión a tope. Una vez subida la suspensión, volvemos a las patas porque, como veis, han quedado en el aire. Vamos a bajarlas a tope. ¿Estáis escuchando eso? Ahora ya pondríamos desenganchar. Ya está subida a tope. Me voy a quitar los guantes. Está subida a tope. ¿Habéis escuchado el psh? Vamos, perdona por el mareo. Y vamos a tirarle para adelante. Venga. Colocamos bien el asiento, pisamos freno de mano quitado, directa, vamos a escuchar. Freno de mano echado, punto muerto, freno de mano echado y nos bajamos de nuevo. Vamos a ver una cosa curiosa, lo ponemos en punto de rodaje, ahí.
Desenganchado, chicos y chicas. Toca explicar el por qué hemos hecho lo que hemos hecho. Vamos a aprovechar que el camión está desenganchado, de acuerdo, y como me gusta la palabra de acuerdo, vamos a subirnos aquí. Habéis visto que lo primero que he hecho ha sido quitar la roja y os he dicho, vamos a bloquear el remolque. Quitando la roja, que es la del freno de mano, lo que hacemos es bloquear el remolque. No del todo, o sea, lo bloqueamos del todo, pero luego habéis visto que le he dado al botón de atrás, también rojo, que es para asegurarnos. Quitamos la roja, bloqueamos el remolque. De esta forma evitamos que salga corriendo. El resto, como habéis escuchado en el vídeo, un poquito malamente, pero se escucha, la podéis quitar como os dé la gana. Luego, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues habéis visto que me venían las patas y demás. Y donde me quiero parar a comentar es aquí en el cajetín, que habéis visto que hemos bajado la suspensión, ¿verdad? Bueno, pues esto es un truquito que no he visto por ahí en otros vídeos de enganche y desenganche que os voy a contar. Bajamos la suspensión, sobre todo si está cargado. En mi caso, si está cargado. ¿Qué hacemos al bajar la suspensión? Bueno, como habéis visto, los remolques tienden a hacer un arco, sobre todo cuando están cargados. Bien, al bajar la suspensión se hacen dos movimientos, uno de bajada y otro que aprieta hacia adelante. Baja aquí, sube en la puntita, que si veis el vídeo detenidamente vais a notar que el remolque quiere subir hacia arriba. Baja aquí abajo, aquí atrás, perdón, sube allá adelante y a la vez empuja hacia adelante. ¿Qué hacemos también con bajar la suspensión? No solamente ganarle unos centímetros adelante para poder salir bien, sino que le quitamos presión al candado de la quinta rueda. Por eso la quinta rueda se ha abierto también, porque al estar empujando hacia adelante el kingpin, pues no ejerce presión hacia atrás, obviamente. Aquí hemos bloqueado el remolque del todo con este. ¿Para qué es ese? Ese es para desbloquear los frenos. Por ejemplo, ¿quieres andar sin enchufar las mangueras? Le quedas a ese, si tiene aire, obviamente, se van a desbloquear los frenos y puedes andar sin meter ninguna manguera. Normalmente esto se utiliza cuando estás de maniobrero, que tienes que enganchar y desenganchar muchos remolques en muelles y demás, pues la gente no enchufa las mangueras y si tiene aire, pues le da aquí y anda. Y este es el freno. Vamos a acercarnos y ahí veis los dibujitos. En la parte de arriba veis que si tiramos hacia afuera del botón, los frenos se cierran. ¿Vale? Estos simbolitos, este paréntesis de fuera, es el símbolo de las pastillas de freno, de los tambores. Los antiguos tambores, ahora vamos con un disco en casi todo. Y si le damos hacia adentro, desbloqueamos los frenos. ¿Ves? Que las pastillas de freno del tambor, el paréntesis exterior este, se abre hacia afuera. ¿De acuerdo? Uy, ¿de acuerdo? A ver si dejo de decir de acuerdo. Bueno, pues hemos bloqueado esto y os tengo que decir que esto se bloquea después de haber bajado la suspensión. Hemos dicho que tienden a hacer dos movimientos, hacia abajo y hacia adelante. Si os fijáis, cuando lo hagáis, las ruedas van a querer moverse. Si bloqueamos primero los frenos, no vamos a dejar que se mueva bien el eje y no va a bajar bien. Va a bajar si tiene peso, porque no le va a quedar más narices, pero vamos a hacer que sufran los frenos. Entonces lo más conveniente es hacerlo después de que hemos bajado la suspensión. Una cosa muy importante que os voy a decir luego con esto en la maniobra de enganche. Venga, seguimos por aquí como si lo hubiéramos hecho. Esta vez ha quedado bastante bien el remolque. Tengo que decir que estas patas normalmente quedan colgando y tienes que salir hacia adelante con ellas colgando y luego al bajar la suspensión se va asentando el remolque. ¿Qué hemos hecho aquí? Hasta que habéis escuchado el psst. Bueno, el psst ese del camión nos está diciendo que él ya no tiene el peso, que el peso los está soportando las patas. Es la válvula de descarga que dice, bueno, yo ya no tengo peso. ¿Qué he hecho? Bueno, pues al principio habéis visto que han bajado las patas muy rápido, pero luego han bajado lentamente. Os señalo esto
A ver si me deja el sol. Y bueno, esto tiene dos posiciones. A ver si soy capaz de... Ahí estaría hasta afuera, ¿lo veis? Que estáis las marcas. Ahí estaría. A ver si soy capaz. Ahí, en marcha corta. Esto da mucha palanca, pero baja muy despacito, pero lo puedes subir un montonazo. Punto muerto. Que el bicho se mueve para todos los lados. Lo estoy haciendo con una mano, macho. Y la larga, que lo veis ahí, que es la que normalmente está, es la que más rápido se mueve en las patas, suben y bajan. Así que ya sabéis, si le dais hacia adentro, la palanca tenemos que dar muchas más vueltas, va muy flojita, va más lento, pero lo podemos levantar mucho. Y si le dais hacia afuera, pues al contrario, las patas bajan más rápido, pero nos va a costar algo más. Sobre todo si están las patas dobladas, ¿eh? Normalmente ahora cuando hagamos el protocolo de enganche vamos a ver un tema con las patas. Y nada, ahí tenéis el kimping, eso de ahí, ese es el kimping. Veis que está separado. Y aquí me quería yo detener también un poquito, que lo vemos luego. Veis la distancia que hay, ¿verdad? Entre el kimping y la quinta rueda. Y la quinta rueda y el extremo del remolque. Lo veis, ¿no? Ahora lo vemos en el tema de enganche, que va a ser curioso. Nada, como habéis visto luego, cuando hemos venido por aquí hemos comprobado que hemos desenganchado todo. No vaya a ser que la liemos. Y hemos subido suspensión, hemos bajado las patas del todo. Y luego hemos tirado un poquito hacia adelante y hemos bajado la suspensión. Le hemos puesto un nivel de rodaje, que con nivel de rodaje de momento sale. ¿Qué pasa si no sale con nivel de rodaje? Bueno, pues le bajamos un poquito más la suspensión y ya está, como si hay que bajarla a tope. Tened en cuenta lo siguiente, este remolque en particular lo tengo cargado desde aquí, desde las patas más o menos, hasta el segundo eje. Entonces aquí adelante no tiene mucho peso, pero en un remolque que esté cargado normal, quiero decir de adelante a atrás, pues esta distancia que hay, que veis aquí en la parte de adelante será menor, porque se arquea más, el frontal este va a bajar un poquito más. Entonces conviene que os bajéis como he hecho yo y miréis que hay hueco y que puede salir. Si no puede salir, bajamos más. Si aún así no puede salir, si os queda recorrido en las patas, ponéis la lenta y le dais. Y si os queda recorrido en la suspensión para bajar más, en mi caso no, la bajáis más. Así que este es el protocolo de desenganche. El por qué he hecho lo que he hecho. La roja la primera. Hemos bajado suspensión, hemos bloqueado atrás en el remolque con el botón rojo, muy importante. Y luego el tema de las patas. Así que nada. Uy, mira, voy a poner esta cinta que se ha movido. Ahora ya continuamos con el protocolo de enganche. Con cosas muy curiosas, ¿eh? Buen momento para decirte que suscríbete, campanita y recomendadme, ¿por qué no? Maniobra de enganche. Antes de empezar con la maniobra de enganche, os quiero comentar un par de cositas que son datos muy importantes y sobre todo tienen que ver con el enganche. Yo el mío, habéis visto que nada más le he echado un poquito para adelante. Simplemente no lo he sacado del todo, pero bueno. Ahora, cuando empecemos realmente con la maniobra, también os digo otro truquito, ¿vale? Pero de lo primero que os quiero comentar es esto de aquí, esta parte de aquí del remolque. Me voy a subir. Lo tienen todos. Unos van de punta a punta, otros son de este tipo. ¿Lo veis? Bueno, pues esto comúnmente se llama resbalón, porque hace que resbale. ¿El qué? La quinta rueda. Vamos a suponer que el remolque está muy bajo y que apenas nos entra. De hecho, tenemos que tener cuidado que nos tienen que entrar las ruedas también, antes que la quinta rueda, porque están las ruedas antes que la quinta rueda. O sea, por tanto, cuando os aproximéis, que ahora lo vemos, ojito. Pero vamos a hablar de esto. Como veis, tiene un ángulo. Vamos a suponer que las ruedas sí entran debajo del remolque,
pero la quinta rueda, a ver si lo pongo ahí, llega hasta aquí. ¿Qué pasaría? Pues que la quinta rueda pegaría, se doblaría hacia así, hacia abajo, y al seguir tirando hacia atrás, meteríamos el camión por narices debajo de la plataforma. Y para esto está. Pegaría en la parte esta inclinada la quinta rueda, se inclinaría la quinta rueda, y como seguimos haciendo presión hacia atrás, por narices metemos el camión. Eso es una maniobra que, bueno, yo, como veis, está limpio, no se suele hacer. La haces una vez y muy complicado el enganche. Porque luego también, ¿qué tiene? Que esto se llena de grasa, y cuando el remolque ya está acoplado, tú pones tus mangueras y abajo en los pies te llenas de grasa y te la llevas al camión. Luego tiene otra movida, que reparte la grasa de adelante hasta atrás hasta que vas a enganchar, y te quedas sin grasa en la quinta rueda. Así que nada, esto como curiosidad, resbalón, y sirve para eso. Cuando ya no te quedan más narices, te acercas, plum plum, y lo metes debajo. Cuidado con las quintas ruedas modernas, que llevan una silicona por encima, un plástico. Eso, hay veces que se queda enganchado, a ver si lo cojo bien, en esos rotitos que hay. ¿Ves? Que hay como unos rotos, ahí, ese roto. Se queda enganchado ahí la silicona esa, y lo arrancas de la quinta rueda y te has cargado la quinta rueda. Te toca poner una silicona nueva, ¿vale? Así que nada, esto como primer apunte para el tema de enganche, ya que está relacionado. Seguimos. Arrancamos con la maniobra de enganche, pero antes de arrancar el camión, quiero que veáis una cosita. Nos vamos a aproximar despacito hacia atrás y vais a ver una cosita. Todos los remolques son igual de anchos que la cabina, excepto los frigoríficos, que son 2,5 centímetros más ancho por cada lado. Son 5 centímetros más ancho que un remolque normal. Yo en mi caso ya lo tengo aproximado porque hemos visto la maniobra de desenganche. Pero nos acercaríamos despacito hacia atrás, sin meter el camión en el remolque. Miramos y nos bajaríamos y comprobaríamos que las ruedas entran debajo de la plataforma. No hace falta que te vengas hasta aquí. Esto se ve en cuanto te bajas del camión, pues entra la plataforma, o sea, entra el camión debajo, las ruedas. Y si nos agachamos, pues veremos si la quinta rueda, ¿no? Si nos ponemos como decir a nivel, veremos que la quinta rueda también entra. Bueno, pues entonces si nos aproximaríamos, le daríamos para atrás al camión muy despacito, nos subiríamos, le daríamos para atrás al camión, y aquí viene el consejo. Bueno, ¿veis ahí? Yo cojo la referencia del esquinazo y la mitad del spoiler lateral. A ver, que es que me estoy viendo el dedo. ¿Veis? El spoiler lateral que yo tengo, pues cuando lo tapa la mitad, ahí paro. Ahí paro de meter el camión hacia atrás. Vosotros cuando enganchéis, os acercáis y os bajáis y comprobáis la distancia que hay entre el kingpin y la quinta rueda. Este es mi esquinazo. Me tapa medio spoiler desde arriba, porque es un ángulo que se coge así, desde arriba, desde el espejo, y yo ahí pararía. ¿Por qué digo esto de la quinta rueda y el kingpin? Bueno, pues lo primero, porque si levantamos la quinta rueda aquí y luego vamos arrastrando hacia atrás, vamos a tener 2 metros de grasa esparcidos por el remolque, que luego van a caer al camión, se va a guarrear, y que la quinta rueda te vas a quedar sin grasa. Y lo segundo, que si levantas, bueno, lo segundo, podría haber tercero y cuarto. Si levantas aquí, te va a pasar como cuando hemos desenganchado, que el remolque se va a arquear muchísimo y la maniobra va a ser más difícil. Entonces yo lo que hago normalmente es esto: dejar la quinta rueda y el kingpin lo más cerca posible. Normalmente aquí. Por eso cogí la referencia de que cuando me tape medio carenado lateral, pues ahí paro, me bajo, lo compruebo, aunque yo ya tengo la referencia cogida, me bajo, lo compruebo y ahí estaría bien. Aquí, ¿qué hago? Pues ya podría subir la suspensión a tope, porque ya arrastras muy poquito. No hace falta que te acerques más, ¿vale? Con esa distancia está muy bien. No te acerques más porque quizás
te pases, porque nada, en cuanto le das un poquito al gas va a correr mucho el camión. Entonces nada, con que lo dejes por aquí es una buena distancia, que apenas tiene nada, 50 centímetros no llegará. Ahí está separado, ¿lo veis? Y este es el truquito, que es coger la referencia, pues bueno, en vuestro camión, yo que sé, en vuestro camión lo comprobáis. Esto es comprobarlo una o dos veces y quedarte con ello. Luego ya no te hace falta comprobarlo más, pero bueno, es bueno comprobarlo. En otro camión te puede tapar el tapón del depósito, en otro camión que no tenga carenado pero que tenga una lucecita por aquí, llega hasta la lucecita el esquinazo, en fin, coged vuestra referencia, ¿vale? Venga, seguimos. Me he venido a la parte trasera para decir lo siguiente. Vamos a suponer que nos hemos acercado al remolque y que ni siquiera las ruedas entran. ¿Cómo podemos enganchar? Pues bueno, si es un remolque que hemos dejado nosotros y lo hemos desenganchado, como hemos visto anteriormente, no hay problema. Pero si lo ha dejado un compañero y lo ha dejado justito o algo bajo, pues tendremos que venir aquí a la cajetita esta, la caja, y bajaríamos la suspensión. Bajaríamos la suspensión y le ganaríamos, vamos a ver cómo le ganamos unos centímetros adelante. Va a crujir porque el remolque está frenado y va a crujir un poco los frenos y van a crujir un poquito las patas. Sufren un poco, sobre todo si está cargado, si está vacío no, pero si está cargado van a sufrir un poquito porque las estás empujando un poco hacia adelante. Pero claro, enganchar hay que enganchar. Por tanto, bajaríamos la suspensión, lo vamos viendo. Si vemos que bajarla del todo es peligroso, por decirlo de alguna forma, que podemos dañar las patas, pues no la bajemos del todo, la bajamos menos y ya está. Y ya que estamos aquí, comprobamos que esté frenado. Si no lo está, lo frenamos nosotros. Nos va a venir bien a la hora de enganchar. Me vengo por este lado porque si después de bajar la suspensión vemos que la maniobra de enganche está comprometida, me vengo, señalo las patas, pondríamos las patas en marcha lenta e intentaríamos subir un poquito el remolque, que le ganemos unos centímetros para poder meterlo ahí. Pondríamos en marcha lenta y le daríamos hasta, pues bueno, intentarle ganar unos centímetros. Si dan mal las patas, si están a tope, pues no podemos hacer nada. Esto es otra cosa que hay que tener mucho en cuenta a la hora de enganchar. Continuamos. Vamos a comenzar con la maniobra de enganche. Freno de mano. Tenemos punto muerto y freno de mano. Tenemos el camión alineado, ya nos hemos bajado y hemos cogido las referencias, yo ya lo tenía. Y estaríamos ahí ya, hemos visto que el kingpin está muy cerquita de la quinta rueda. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues yo le voy a acelerar un poquitín a este, que si no se nos para. Pues suspensión arriba. Aquí lo tenemos. Suspensión arriba. Vale. Y nos vamos a las patas. Uy, se levanta aire. ¿Qué vamos a hacer con las patas? Pues con las patas las vamos a levantar un poquitín. Perdóname, se me había olvidado los guantes. Venga, los levantamos un poquitín. ¿Habéis escuchado? Eso es que el camión ya está cogiendo peso. ¿Lo veis? ¿Lo veis allí? Apenas nada, 5 centímetros. Con eso es suficiente.
mano, marcha atrás y enganchamos. Bien, ahora comprobaríamos un poquito con la D directa a ver si se desengancha o no. Perfecto. Freno de mano de nuevo y bajamos. Bien, procederíamos a poner las mangueras y aquí tenemos que estar al loro porque yo lo que hago es poner la roja primero. Pongo la roja primero y aguanto unos segundos por si en un casual de que se me hubiera olvidado quitar el freno de remolque, o sea del tractor, el conjunto se movería. Por tanto, si veis que al enchufar la manguera roja el conjunto se mueve un poco me refiero que empieza a andar, no se os ocurra saltar del camión para pararlo. Simplemente tenéis que volver a quitar la manguera roja. Bien, no se mueve, lo sabemos de sobra porque hemos bloqueado nosotros atrás, pero bueno. Y enchufaremos el resto de mangueras, que con una mano pues es un poco difícil. Pero se puede hacer. ¿Vale? ¿Qué hago yo? Bueno, aquí veis las patas que aún están abajo. Yo me vengo y posición de rodaje para que vaya cogiendo aire y desbloquearía aquí. Y esto es muy importante lo que os voy a decir ahora. Si yo desbloqueo aquí y a mí se me ha olvidado quitar el freno de mano, o sea, se me ha olvidado ponerlo, perdón, el de la cabina, aunque haya enchufado la manguera roja, si está bloqueado aquí, el camión no se va a mover. Pero al desbloquear aquí, el camión se movería. Por tanto, si el camión se mueve porque estáis cuesta abajo, yo estoy en una pendiente, no salgáis corriendo, al igual que con la manguera, no salgáis corriendo a la cabina. Está a 16 metros, no vais a llegar. Simplemente volvéis a tirar del botón y lo frenéis todo. Luego ya pues comprobáis que vuestro freno de mano está echado y demás. Así que ya lo sabéis. Aquí desbloqueamos. Esto ya lo cerramos. Si vosotros hacéis intercambios, acordaos de poner la matrícula. Y nos vendríamos a las patas. Mirad cómo cruje, que está recuperando la posición normal. Damos el bulón, pata arriba. El ingeniero de las patas se ve que no quería trabajar con ellas, porque si no, no inventa la guarrería de patas que son estas. Bien, yo me vengo a la otra ya. Igual de suave entró, pues sale. Opa, arriba. Aquí hay que desayunar bien, ¿eh? Patas arriba. El remolque ya tiene su altura normal. Me voy a quitar los guantes. Está todo enganchado.
Cerramos spoiler. Nos subiríamos y si tenemos en la cabina ese botón, pues bien, le damos, si no, pues al mando de la suspensión. Le damos, recuperaría la altura y es conveniente soltar el freno de mano, va a botar un poco y le volvemos a echar. ¿Qué hacemos con esto? Pues con esto liberamos presión de los frenos. Soltamos y volvemos a echar para que el camión se nivele bien. Y nada, esta es la maniobra de enganche. Muy fácil, ¿verdad? Continuamos. Vamos con datos. Datos como por ejemplo el por qué hemos subido un poquito así las patas. Bueno, pues dos cositas. Uno, para no doblarlas si entramos un poco escorados. Bueno, básicamente es para eso. Y la segunda opción es por si no enganchamos bien y al hacer la comprobación de tirar un poquito para adelante se nos va el acelerador y nos salimos del remolque y que por lo menos el remolque quede con las patas puestas, que podamos volver a engancharlo. Esos son los dos motivos. El no doblarlo, bueno, pues vamos a simular que esto es la quinta rueda y la entrada tiene este ángulo. Bien, si yo entro un poco escorado, el kingpin así va a ir por aquí y se va a centrar este ángulo en lo que se pueden mover las patas un poco hacia los lados. Si las dejamos en el suelo, que hay mucha gente las deja en el suelo, y entramos escorado y además entramos con prisas, pues ¿qué hacemos? Pues que doblamos las patas un poquito. Claro, un poquito yo, un poquito tú, un poquito el otro, al final las patas se destrozan. Y a la hora de subirlas tenemos que andar con la marcha lenta y te tiras 3 minutos para subir unas patas por no hacer una maniobra de enganche bien. También te digo, al subir las patas un poquito así, habéis escuchado el camión que ha hecho que cogía aire, ¿no? Claro, ahí te está diciendo, oye, el peso ya lo tengo yo. Hemos dejado la quinta rueda y el kingpin lo más cerca posible, también porque al tener el camión todo el peso, va a costar ir marcha atrás. Con estos embragues automáticos que tenemos, hay veces que tú aceleras y no corre y de repente ¡pum!, te pega el viaje. Entonces tened mucho cuidado a la hora de hacer el enganche porque puede correr mucho. De esta forma, si empieza a correr es mínimo, es plan, ya está. Como habéis visto, pues a mí me ha salido bastante bien, estaba cerquita, enganchado suave y luego el tironcito hacia adelante para comprobar que no se escapa el remolque, bueno, que no se escapa la tractora y el remolque, hacerlo con conocimiento, no seáis burros. Yo he visto gente que, digo, pero bueno, vas a arrancar la quinta rueda, muchacho. No hace falta hacer eso. Si en cuanto no esté bien enganchado, se va a soltar. Además se escucha. Esa es otra, no hagáis las maniobras con las ventanas subidas. Bajad las ventanas que escuchéis ruidos del camión, del remolque, de otros compañeros que os pitan, porque vais mal, lo que sea. Y aquí casi en penumbra ya. Os voy a dejar un vídeo que tenía por ahí preparado de rescatado de una red social. No recuerdo de qué fue. Sí, creo que fue Facebook o por ahí. Un poco curioso y un pequeño comentario después del vídeo. Para que veáis la importancia de no tener prisa. Y de seguir vuestro propio protocolo. Joder, me atasco, me patiné el embrague, ¿eh? Venga, vamos a ver el vídeo. Давай, косуй! Стой, газовать будет. Блядь, сука! Сука!
Ya получится, да? Не, оставь пока бабу. Пускай бабу учится, бля. ¿Qué le ha pasado a este señor del vídeo? Pues lo primero, las prisas. Sin duda, las prisas. O sea, tenía tanta prisa que se ha olvidado de algo tan esencial como subir las patas. Bueno, esto es simplemente que el remolque estaba a una buena altura, el tío ha llegado, ha metido la cabeza, ha subido, ha enganchado y luego le ha dado a posición de rodaje. O sea, es decir, ha enganchado mangueras, incluso habrá puesto hasta la matrícula. Y luego le ha dado a la posición de rodaje y claro, el camión en vez de bajar, pues está enganchado. Ha subido la suspensión, se ha quedado sin presión hacia abajo y se le ha quedado colgando la rueda. No ha pasado nada más, pero bueno, eso son prisas. Y también puede ser el no seguir tu propio protocolo. Como habéis visto en este vídeo, yo he pegado incluso 2 vueltas. Y se pegan 3 si hace falta. Este hombre con las prisas, porque son prisas, pues eso, se ha olvidado de subir las patas. Y el cachondeo ha sido padre, como lo habéis visto. También entiendo que esos señores que se estaban descojonando, o ese hombre que se estaba descojonando, habría ido y le habría dicho, oye, sube las patas porque al final se puede tirar ahí 3 días. Así que para que veáis lo importante que es el seguir tu propio protocolo y el no tener prisa. Y bien, hasta aquí el tema de enganche y desenganche, o desenganche y enganche, como lo queráis llamar. Si os ha valido para algo, os pido el típico like, suscríbete, bla 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 bla. Bueno, ya sabéis cómo va el rollo. Dejad algún comentario si queréis, también, como no, os lo dicen todos los youtubers. Yo no soy youtuber, yo soy camionero, pero bueno. Pero dejad algún comentario porque, yo qué sé, si tenéis algún truquillo por ahí, pues yo lo hago de tal forma. Dejad los comentarios, no viene mal porque así todos aprendemos de todos. Nada más, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya servido mucho con esos truquillos y demás. Y nos vemos en el próximo. Chao.